el rey de la sabiduría y la controversia. ¿Sabías que el hombre más sabio de la historia también fue uno de los más polémicos? El rey Salomón, famoso por su incomparable inteligencia y sus decisiones justas, escondía un lado oscuro que pocos se atreven a explorar. Gobernó con una mente bendecida por Dios, construyó el majestuoso templo de Jerusalén y acumuló una fortuna que, ajustada a la actualidad, superaría los $2,2 billones, colocándolo como uno de los hombres más ricos que jamás hayan existido. Pero detrás de este legado brillante se esconde la historia de un hombre que tuvo 700 esposas y 300 concubinas, alianzas que lo llevaron a caer en la idolatría y a desobedecer las leyes de su propio Dios. Sus riquezas inimaginables, su poder absoluto y su vida llena de excesos terminaron por dividir su reino y cuestionar su verdadero legado. En este video exploraremos cómo Salomón pasó de ser el rey más sabio y rico de la humanidad a convertirse en una figura envuelta en controversia. ¿Fue un héroe o un hombre seducido por su propia ambición? La respuesta podría cambiar tu visión de este legendario monarca para siempre. Hijo de un rey, elegido por Dios. El ascenso de Salomón comenzó incluso antes de que naciera, en un contexto de intriga, poder y redención. Hijo del legendario rey David, el monarca que unificó las tribus de Israel y estableció Jerusalén como su capital, y de Betsabé, una mujer cuyo nombre está profundamente ligado a uno de los episodios más escandalosos de la Biblia. Su nacimiento no fue simplemente el resultado de un matrimonio real, sino el símbolo de una segunda oportunidad. Betsabé, quien había sido la esposa de Urías elitita, se convirtió en la madre de Salomón tras un complejo y oscuro episodio en la vida de David, marcado por el arrepentimiento y el perdón divino. Desde el principio, la vida de Salomón estuvo envuelta en expectativas. No era el hijo mayor ni el heredero directo al trono, según las normas tradicionales de sucesión. Sin embargo, fue elegido por Dios mismo para suceder a David, un hecho que marcó un giro radical en la historia de Israel. Este acto no solo consolidó su destino, sino que lo distinguió como un rey con un propósito divino. David, al reconocer en Salomón cualidades extraordinarias de sabiduría y fe, confió en él para continuar con la misión de engrandecer al pueblo de Israel. Pero este camino hacia el trono no fue sencillo. La línea de sucesión estaba llena de intrigas y rivalidades familiares. Antes de su ascenso, su medio hermano Adonías intentó usurpar el trono, proclamándose rey sin el consentimiento de David. Este evento generó un ambiente de tensión política y enfrentamientos internos. Fue gracias a la intervención de figuras clave, como el profeta Natán y Betsabé, que Salomón fue coronado en un acto que simbolizó tanto la continuidad como la elección divina. Cuando finalmente asumió el trono, Salomón no solo estabilizó el reino, sino que lo llevó a su época de mayor esplendor. Bajo su mandato, Israel se convirtió en una potencia política y cultural. Su reinado marcó el inicio de un periodo de paz, prosperidad y grandeza sin precedentes, consolidando a Jerusalén como el epicentro de la espiritualidad y la cultura. Salomón fue mucho más que un sucesor. Fue el cumplimiento de una promesa divina y el ejemplo de cómo una elección basada en la fe puede cambiar el curso de la historia. Su legado como el rey sabio no solo se construyó sobre la riqueza y el poder, sino sobre la creencia en un destino superior, uno que lo apartó de los conflictos terrenales para enfocarlo en los planes de Dios. El don de la sabiduría, el rey más sabio de la historia. Uno de los momentos más icónicos del rey Salomón fue su encuentro con Dios en un sueño, donde se le dio la oportunidad de pedir cualquier cosa. En lugar de riquezas, poder o una vida larga, Salomón pidió sabiduría para gobernar con justicia.
Este acto demostró su humildad y comprensión del peso de ser un líder. Impresionado por su elección, Dios no solo le concedió sabiduría incomparable, sino también riquezas y honor como recompensa por su corazón puro. Desde entonces, Salomón se convirtió en símbolo eterno de la inteligencia divina. Esta sabiduría se manifiesta en el famoso juicio de Salomón. Dos mujeres reclamaban ser la madre de un mismo bebé. En un acto de brillante astucia, Salomón propuso dividir al niño en dos. La verdadera madre, llena de amor, prefirió renunciar antes que ver a su hijo morir, revelando así su identidad. Este episodio no solo resolvió el conflicto, sino que también consolidó la reputación de Salomón como el rey más sabio que jamás haya existido. El constructor del templo, su mayor legado. Narración. Si hay un legado que define la grandeza de Salomón, es la construcción del Templo de Jerusalén. Este majestuoso edificio no fue solo una obra arquitectónica, fue un acto de devoción absoluta a Dios y un símbolo de la prosperidad y poder de su reino. Salomón diseñó el templo como la casa de la presencia divina en la tierra. Durante 7 años, miles de obreros trabajaron para construir este lugar sagrado, utilizando los materiales más finos, madera de cedro traída desde el Líbano, oro puro para los adornos y piedras talladas con precisión. La culminación de esta obra marcó uno de los momentos más sagrados en la historia de Israel, cuando el Arca de la Alianza fue colocada en el Santo de los Santos y una nube divina llenó el lugar. El templo no solo fue un centro religioso, se convirtió en un símbolo cultural y político, consolidando a Jerusalén como el corazón espiritual del pueblo judío y una capital admirada en todo el mundo antiguo. Sin embargo, también generó controversias, pues su construcción implicó impuestos elevados y un esfuerzo extremo por parte del pueblo, dejando una huella de grandeza, pero también de sacrificio. Un rey sin límites. Salomón no solo fue conocido como el rey más sabio, sino también como uno de los más ricos y poderosos que jamás haya existido. Su corte brillaba con un esplendor que parecía sacado de un cuento. Los registros históricos y bíblicos hablan de banquetes diarios dignos de un imperio, de tronos de marfil cubiertos de oro puro y de tesoros acumulados gracias al comercio internacional y los tributos de reinos vecinos. Se estima que su fortuna ajustada a los valores actuales habría superado los $2,2 billones, colocándolo en una liga donde pocos monarcas han llegado. Esta inmensa riqueza no solo se usaba para el lujo personal, sino también para mantener su poder político y sus alianzas estratégicas. Matrimonios con princesas extranjeras, como la hija del faraón de Egipto, aseguraron la paz y ampliaron la influencia de su reino. Sin embargo, este esplendor tuvo un costo alto para el pueblo. Para financiar sus ambiciosos proyectos, incluyendo la construcción del templo y su propio palacio, Salomón impuso altos impuestos y trabajos forzados. Estas cargas provocaron tensiones sociales y plantaron las semillas de la división del reino después de su muerte. A pesar de todo, su vida sigue siendo un símbolo de cómo la riqueza y el poder pueden ser tanto una bendición como una maldición. Sus lados oscuros, la idolatría y la decadencia. Aunque Salomón comenzó su reinado con devoción y sabiduría, los años finales de su vida estuvieron marcados por decisiones que contrastaron con su legado inicial. Uno de los aspectos más controvertidos de su reinado fueron sus matrimonios con mujeres extranjeras. 700 esposas y 300 concubinas, muchas de ellas provenientes de naciones que no compartían la fe en el Dios de Israel, introdujeron en su reino cultos paganos y prácticas idolátricas. Para complacerlas, Salomón permitió e incluso financió la construcción de templos y altares dedicados a dioses extranjeros como Astarte, Milcom y Quemos. Estas acciones no solo provocaron la ira de Dios,
quien lo había bendecido con sabiduría y prosperidad, sino que también dividieron la devoción del pueblo, generando confusión religiosa y sembrando las semillas de la decadencia espiritual y política de Israel. En sus últimos años, Salomón parece haberse alejado de la cercanía que una vez tuvo con Dios. La riqueza, el poder y la influencia de sus esposas desviaron su corazón, según los textos bíblicos, lo que lo llevó a desobedecer los mandatos divinos. Este alejamiento marcó el inicio de la decadencia de su reino, culminando en la división del mismo tras su muerte. Su historia es un recordatorio de cómo incluso los más sabios pueden sucumbir ante las tentaciones y perder el rumbo. La leyenda de los grimorios, magia y misterios de Salomón. La figura de Salomón no solo está rodeada de historias de sabiduría y riquezas, sino también de un halo de misterio y esoterismo que ha fascinado a generaciones. Según la tradición, Salomón poseía el sello de Salomón, un anillo que se decía le otorgaba el poder de controlar demonios, invocar espíritus y comunicarse con los mundos invisibles. Este objeto, grabado con un símbolo mágico, aparece en diversas leyendas, como la herramienta que le permitió construir el Templo de Jerusalén, al ordenar a entidades sobrenaturales que realizaran trabajos para él. El sello de Salomón y los textos conocidos como grimorios salomónicos, como el Clavícula de Salomón, han alimentado el mito de que el rey más sabio de Israel no solo usó su conocimiento para gobernar con justicia, sino también para explorar los misterios de la magia y el poder oculto. Estas prácticas han llevado a debates. ¿Usó Salomón su sabiduría divina para el bien o se dejó seducir por fuerzas que no debía controlar? Aunque no hay evidencia bíblica directa que respalde estas afirmaciones, las tradiciones posteriores, tanto en la literatura judía como en el misticismo cristiano e islámico, han perpetuado la idea de que Salomón cruzó la línea entre lo sagrado y lo prohibido. Este lado esotérico de su historia es parte de lo que lo convierte en una figura tan intrigante, dejando abierta la pregunta: ¿fue un rey iluminado por Dios o un hombre que buscó demasiado poder, incluso en lo oculto? El legado de un rey contradictorio. Narración. El rey Salomón es una de las figuras más complejas y fascinantes de la historia. Es recordado como el hombre más sabio que jamás vivió, un líder visionario y el arquitecto del majestuoso Templo de Jerusalén, símbolo de devoción y poder. Pero, a la vez, su vida estuvo marcada por contradicciones que no pueden ignorarse. Un hombre bendecido por Dios que, en sus últimos años, cayó en la idolatría y el exceso, alejándose de los ideales que lo definieron en su juventud. Su legado ha trascendido su tiempo, moldeando no solo la religión, sino también la cultura y la política a lo largo de los siglos. Recuerda que tenemos una cortesía para ti de un curso, Los secretos para controlar tu dinero. Solo tienes que ir a la descripción del video y haz clic en el enlace. En el judaísmo, cristianismo e islam, Salomón es venerado como un rey sabio y justo, un gobernante que elevó a Israel a la cima de su gloria. Sin embargo, su historia también sirve como advertencia sobre cómo incluso los más bendecidos pueden sucumbir a las tentaciones del poder y la ambición desmedida. Salomón es recordado como el gran constructor, el estratega político y el poeta detrás de obras como El Cantar de los Cantares, Proverbios y Eclesiastés, textos que siguen inspirando a millones. Pero también es visto como un hombre cuya búsqueda de alianzas políticas, riqueza y placeres llevó a la decadencia de su reino y a la división del pueblo que gobernaba. Su impacto es tan profundo que sigue siendo objeto de debate. ¿Fue un rey ejemplar o un hombre imperfecto cuya humanidad eclipsó su grandeza? Salomón nos recuerda que incluso los héroes más grandes son vulnerables, y su historia sigue siendo relevante, enseñándonos lecciones sobre sabiduría, fe y las consecuencias de nuestras elecciones.
El legado de Salomón nos deja grandes lecciones. Cómo la sabiduría puede construir imperios, pero también cómo las decisiones pueden dividirlos. ¿Qué opinas tú de este enigmático rey? ¿Fue un líder ejemplar o un hombre consumido por sus propios excesos? Si este viaje por la vida y los misterios de Salomón te dejó pensando, no olvides darle like a este video y compartirlo con alguien que también ame descubrir las grandes historias de la humanidad. Y, por supuesto, déjame tu opinión en los comentarios. ¿Qué parte de su historia te impactó más? Tu apoyo es crucial para seguir trayendo contenido de calidad. Suscríbete y activa la campanita para no perderte nuestros próximos videos. Nos vemos en la próxima historia.